Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Aquí está hablando de manera específica a los esposos. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, si bien es cierto que en este punto en particular, aquí está hablando específicamente a los esposos, eso no quiere decir que en el caso de las mujeres, digámoslo, no haya obstáculo en cuanto a esa situación. Hay otro pasaje, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, en el que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo, digamos, lo cual es el principio que podemos tener nosotros de estos pasajes bíblicos? Es que si bien es cierto, este pasaje de Mateo no está hablando estrictamente de la oración, pero sí está indicando que cuando hay un conflicto en sus relaciones sociales o sentimentales, cuando hay un conflicto, eso de alguna manera el Señor dice, bueno, primero resuelvan el conflicto antes de venir en su tiempo de adoración o en su tiempo de oración. Y eso es lo que ocurre aquí en este caso, por ejemplo, con los esposos, pero también implica o debe implicar para todos, que cuando hay ciertos conflictos con nuestros hermanos, esto termina siendo un estorbo en nuestras oraciones. Y de manera específica le dice aquí a los esposos que si ustedes no están tratando a sus esposas en el estándar que Dios mismo está exigiendo, esto se le convierte en un estorbo, pues estas circunstancias sencillamente serán como un obstáculo, esas circunstancias no hechas serán como un obstáculo para que su oración sea oída. ¿Por qué? Porque Dios evidentemente no va a pedir que alguien, no va a permitir mejor que alguien pueda venir ante su presencia a pedirle: Señor, fortaléceme, sin haber habido una confesión, sin reconocer sus errores, que le fortalezca en que le ayude para seguir siendo desobediente. Una persona necesita reconocer su error, su pecado, restituir o enmendar el daño que ha cometido, arrepentirse. Y ahí sí puede tomar el tiempo para que el Señor le ayude y le fortalezca a vivir correctamente. Pero de lo contrario, no espere que las oraciones tengan una respuesta cuando el corazón de mi hermano o el corazón de mi esposa está completamente dolido. En el caso como esposo, yo he aprendido esto de manera particular y precisa. Mientras el corazón de mi esposa esté dolido por causa mía, téngalo por seguro que también con Dios ocurrirá la misma circunstancia. También ocurrirá la misma situación. Dios no va a terminar aprobando el hecho que tengamos conflictos con nuestros hermanos y que vengamos en oración como si nada ha ocurrido. En mi caso particular como padre, y yo sé que muchos de los que me están viendo ya al otro lado de la pantalla saben de que como padres, cuando tienen por lo menos 2 hijos, ¿cierto? Cuando castigan a uno de sus hijos, no están haciendo para satisfacción del otro. Yo no castigo a mis hijos para que el otro se sienta contento, ¿cierto? Ni para que el otro se sienta satisfecho. Aun cuando castigo a uno de mis hijos con el dolor o lo disciplino con el dolor por aquello que le hizo a su hermano. Pero entiendo de alguna manera que yo no puedo ser neutral en el sentido, no, que bueno, es un resultado, es un conflicto entre ustedes, pero a la hora de relacionarse conmigo como que nada hubiera pasado. De ninguna manera, eso no lo voy a permitir. Sé que cuando se quieren venir a relacionar conmigo, voy a saber de que a la hora de venirse a relacionar tengo que primero resolver el conflicto que hay en ellos dos. Así que, iglesia, la palabra nos es insistente a nosotros en muchos puntos a indicarnos de que las relaciones se tienen que restablecer. Ahora, cuando me digo las relaciones se tienen que restablecer, no me refiero a que tal vez el nivel de confianza vuelva a ser el mismo, porque aquellos que tal vez estén diciendo, pero bueno, mi esposo me fue infiel o mi esposa me fue infiel, y cómo me pide que el pastor vuelva a restaurar mi relación para que Dios escuche mis oraciones. No, de ninguna manera. Lo que me refiero es en cuanto al perdón, que el perdón sea establecido en esa relación.
Ahora, de ahí a continuar o no continuar las relaciones, otros asuntos que tendremos que resolver. Pero la persona tendrá que resolver su conflicto en cuanto al perdón, para que esto no le termine siendo estorbo en su oración. Por eso, como dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, que decía, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre también les perdonará. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, mi Padre no los perdonará. Eso es claro lo que está indicando allí. Lo que el Señor está mencionándonos a nosotros o hablándonos es que nosotros debemos tener una actitud de perdón y de reconciliación con nuestros hermanos, para que nuestras oraciones evidentemente no puedan ser estorbadas en el momento en que nos queramos relacionar con Dios. La Biblia es clara y nos deja clara, menciona a nosotros de que esto terminará siendo un estorbo para con nosotros. Que Dios nos ayude y que esto no sea una exhortación, tanto a usted como a mí, no sea una exhortación para, uno, venir delante de Dios y confesar nuestros pecados, y dos, a resolver nuestras relaciones cercanas. Recuerde que cuando a Jesús le preguntaron, maestro, resúmanos la ley en un solo mandamiento, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no puedo mencionar el primero sin el segundo. ¿Y cuál es el segundo? Ame a tu prójimo. Y Jesús dice, por ejemplo, el apóstol Juan dice en otro pasaje en primera de Juan, nos indica, si usted dice que ama a Dios, a quien no ve, pero odia a su hermano, quien sí ve, usted es un mentiroso. O aquella persona que dice, yo vivo en la luz, pero está odiando a su hermano, todavía vive en la oscuridad, y el tal es un mentiroso, dice la palabra. O sea, no podemos llegar a pretender que podemos tener una relación con Dios tratando de tener enemistad con todo el mundo. De ninguna manera eso tiene estorbo en nuestras oraciones. Así que tenemos que resolver ciertos conflictos, y esto sea una exhortación para resolver ciertos conflictos. Tal vez no restablecer las relaciones al mismo nivel de confianza en el que estaban antes, porque la confianza es otra cosa que se tendrá que ir recuperando en el camino. Pero el perdón tiene que ser y se tiene que dar en la misma medida como Cristo nos perdonó a nosotros. Así que yo espero que el Señor haya hablado y haya hablado a nuestras vidas, y el Señor nos impulsa a través de su Santo Espíritu a obedecer su palabra. Si usted cree que este video le fue de bendición o puede ser de bendición a otra persona, compártalo, deje su reacción, deje sus comentarios y pueda de esta manera bendecir a muchas otras personas más.